implementación de plantillas variádicas, sean de funciones o de clases, suele dar lugar a sintaxis complicadas. Para intentar solucionarlo, C++17 agregó las denominadas expresiones fold, que podemos traducir por expresiones plegables o de reducción, aunque le seguiremos llamando fold para abreviar. Lo que hacen es aplicar un operador binario a todos los elementos de un paquete de parámetros, independientemente del número de elementos que sean. Esto simplifica mucho el código necesario. Esta es una lista de los operadores que podemos utilizar con expresiones fold. Lo vemos con algunos ejemplos. Pero para el primero retomamos la plantilla de función variádica sum que usamos en anteriores videotutoriales y que devuelve la suma de todos los argumentos que se le pasen, también independientemente del número que sea. Pero para hacerlo necesitábamos utilizar un patrón de implementación, diferente al que vimos en el videotutorial anterior con la clase, pero con un objetivo similar: cómo hacer que la acción que queremos llevar a cabo, aquí sumar, se haga sobre un número de elementos que puede variar en cada llamada a la función. Sin el uso de una expresión fold, usábamos el denominado patrón de resolución de sobrecarga para patrones regulares, que se basa en el uso de dos sobrecargas de la función, que usará el modo implícito de resolución de sobrecargas del compilador para determinar cuándo todos los argumentos pasados a un paquete de parámetros hayan sido sumados. La primera sobrecarga de la plantilla de función, que no es variádica, toma un único argumento genérico t. Esta sobrecarga se denomina el caso base y el compilador la ejecutará cuando solo se pase en la llamada un único argumento, lo que significa que la recursión en la segunda plantilla ya ha llevado a cabo la suma, en este ejemplo concreto, de todos los argumentos que se le hayan pasado, sean los que sean. La segunda sobrecarga de la plantilla de función sí es variádica. Toma un primer argumento genérico de tipo t y su segundo argumento es un paquete de parámetros variádico que representa el resto variable de argumentos que se le pase. Lo que hará es ir sumando el primer argumento, que empezará en 0, a todos los otros argumentos que se le vayan pasando. Si recuerdas, vimos en el video tutorial sobre las plantillas de función variádicas cómo el compilador crea implícitamente sobrecargas para llevar a cabo sumas de pares hasta quedar con un único valor. Esta en concreto era para hallar el valor mínimo, usando el operador menor que, otro de los operadores binarios que podemos usar con las expresiones fold. Pero en CPP Insight podemos ver la implementación implícita de nuestra versión actual de la plantilla de función sum, que vemos que hace lo mismo, creando implícitamente sobrecargas para llevar a cabo esas operaciones entre pares hasta reducirlos a un único valor. Cuando se lleve a cabo la acción sobre todos los elementos del paquete de parámetros, sea para sumarlos, para hallar el menor de ellos o cualquier otra acción, hará que la próxima vez que la plantilla de función sea llamada, tendrá un único argumento, lo que hará que el compilador utilice la primera sobrecarga, la que se denomina la sobrecarga base, que, como vemos, lo único que hace es devolver el valor que tenga a. No suma nada, pero obtendrá el valor que en ese momento tenga a, que será igual al valor de la suma de todos los elementos del paquete de parámetros. Esa es la solución. A nivel más general, esto nos puede servir también para entender mejor para qué son útiles los patrones de implementación. Aquí tenemos un código que nos devuelve un paquete de parámetros en número variable y necesitamos encontrar una solución correcta para que se sumen, independientemente del número que sea. Nos podemos preguntar, ¿y por qué para devolver el resultado de la suma no lo hacemos directamente en la segunda sobrecarga y necesitamos la primera? Es una buena pregunta y es el tipo de preguntas a las que se tiene que habituar un buen programador para crear código de la mejor calidad posible. Y la respuesta es la implementación. El uso de patrones de implementación es simplemente usar respuestas para estos tipos de situaciones que otros programadores ya han encontrado antes. El problema de usar una única plantilla de función variádica aquí
es que al poder variar el número de argumentos que se pueden pasar, no cuenta con un mecanismo claro para saber cuándo debe finalizar y devolver el valor A con la suma total. Es en el que en este patrón solucionamos con el uso de dos sobrecargas. Podemos desarrollar una implementación diferente, pero teniendo claro que el tamaño del paquete de parámetros tiene que conocerse en tiempo de compilación. Así que podríamos hacerlo también así, usando un condicional if-else y el operador sizeOf para determinar el tamaño del paquete de parámetros. Algo similar también lo hemos visto en un anterior video tutorial. Pero para que esto funcione debemos utilizar la construcción if-const-expr, solo disponible a partir de C++ 17, en lugar de una condición if-else estándar, porque el if-const-expr nos asegura que la condición se evalúe en tiempo de compilación. Y entonces sí podemos aquí determinar una condición válida para que sizeOf, operador puntos suspensivos args, sea igual a 0, para saber cuándo debemos devolver A. Cualquiera de las dos implementaciones es válida y seguro que podemos encontrar unas cuantas más. Prueba, de nuevo, del poder y flexibilidad de C++. También de su complejidad. Pero este ejemplo concreto con la plantilla de función sum es muy sencillo y en general no suele ser así. El ejemplo que utilizamos con la plantilla de clase en el videotutorial anterior es una buena muestra de lo complejas que suelen convertirse las implementaciones de las plantillas variádicas, sean de clases o de funciones. Para simplificarlas, con C++ 17 aparecieron las denominadas expresiones FOL y la implementación de la plantilla de función variádica sum puede reducirse a algo tan sencillo como esto. Esta es nuestra primera expresión FOL. Como las anteriores, toma un paquete de parámetros y devuelve la suma de sus elementos independientemente del número, pero su sintaxis es mucho más sencilla. Si observamos la expresión FOL que modifica la plantilla variádica, ahora incluye un operador binario, aquí el operador más. Estas expresiones FOL son un buen ejemplo de lo que es metaprogramación. ¿Cómo hacemos que sea el compilador el que se encargue de llevar a cabo las acciones sobre los paquetes de parámetros variádicos? Lo que antes hicimos con patrones de implementación, ahora lo hace el compilador pasándole cualquiera de estos operadores binarios. Aquí el operador más recibe a su izquierda el operador puntos suspensivos y a su derecha el paquete de parámetros args. Para entender lo que hace el compilador, empezar diciendo que tanto los puntos suspensivos como el identificador, aquí args, representan el mismo paquete, pero le dan al compilador una información diferente. Porque el compilador sigue teniendo que saber qué hacer con los elementos que incluye el paquete de parámetros. Con el uso del operador más le indicamos que queremos que los sume, pero estamos hablando de una plantilla variádica, así que esos elementos pueden ser cualquier número y de cualquier tipo. El compilador necesita más indicaciones para llevar a cabo las acciones posibles con los distintos operadores. Como vemos en esta tabla que iremos explicando, hay 4 tipos de expresiones FOL, 2 unarias y 2 binarias, y la otra diferencia es si son izquierda o derecha. Volveremos a la tabla en un momento, pero ahora observa que la expresión FOL que estamos usando en este ejemplo, operador puntos suspensivos, operador más args. ¿De cuál de estos 4 tipos es? Para entenderlos, lo primero, el compilador va a hacer todo el trabajo, pero debemos indicarle claramente cómo hacerlo bien. Y para eso necesita 3 cosas. La primera, la operación que debe llevar a cabo. Aquí la suma. Podía ser cualquiera de los operadores de la lista. La segunda, en todos los casos le vamos a pasar un paquete de parámetros variádico. Pero ¿en qué orden debe operar sobre ellos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda?
Eso en ocasiones puede no importar. Con la suma, si son enteros, propiedad conmutativa, da igual que lo sumemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero si lo que quisiéramos es concatenar strings, el resultado de concatenar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sería totalmente diferente. Con el resto de los operadores las situaciones pueden ser también muy diferentes. De ahí que siempre se deba indicar al compilador en qué orden debe operar sobre los elementos del paquete. Y eso es lo que le indicamos al compilador con el lugar donde coloquemos el operador puntos suspensivos. Si está a la izquierda del operador más aquí o el que sea, la operación se realizará de izquierda a derecha y el compilador producirá algo como esto. Si en su lugar, como aquí, el operador puntos suspensivos está a la derecha, la operación se realizará de derecha a izquierda y el resultado será más similar a esto. Y lo tercero que le debemos indicar al compilador es si queremos pasarle un valor de inicio o no. Aquí con la suma no es necesario porque empezará a sumar desde cero, aunque como veremos en un momento sí hay una diferencia entre su versión unaria y su versión binaria. Pero con otros operadores o con este mismo operador sumar, si fuera con strings, puede que queramos que haya un valor de inicio. Ese inicializador cumple una función muy similar a la que cumplía el parámetro a que usábamos en las implementaciones que creamos. Por eso en las expresiones for binarias, además del paquete, debemos pasarle un init, que es el valor para inicializar la expansión del paquete de parámetros. Por ejemplo, de este modo podemos convertir nuestra expresión for unaria izquierda en una expresión for binaria izquierda. Observa cómo ahora aparece aquí init, además del pack. Y que el operador que estemos usando aquí más tiene que aparecer dos veces, una después del init y otra después del paquete. Se sigue manteniendo que la posición del operador puntos suspensivos es la que determina si la operación se lleva a cabo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Estas dos versiones, una unaria y otra binaria, aparentemente deberían funcionar igual. Al fin y al cabo, aquí le decimos que sume a partir de cero y en la versión unaria también se empieza desde cero, aunque no se indique. Pero existe una diferencia. Diferencia que tiene que ver con el comportamiento cuando la plantilla de función variádica es llamada con cero argumentos. Un paquete de parámetros vacío, por tanto. En las expresiones for unarias, si el paquete no contiene ningún elemento, solo se permite con algunos operadores, 3 en concreto, que vemos en esta tabla. Eso significa que si aquí llamamos a sum y a sum from 0 sin argumentos, la plantilla de función variádica sum dará error, mientras que sum from 0 no lo hará, porque las expresiones for binarias sí admiten llamadas sin argumentos.